Muy bien, hagamos un ejercicio de estos circuitos RL como el que se muestra a continuación en este diagrama. Dice que tenemos en este circuito una resistencia de 15 ohms aquí en medio, una inductancia de 5 henrys aquí y un fusible. Aquí está en la parte de arriba un fusible que se va a activar, dice, cuando la corriente que atraviese por él sea de 3 amperes. ¿Para qué es este fusible? Pues para asegurar de que no se tenga una corriente que pueda dañar algún dispositivo. Por lo general, pues siempre es una protección que permite que el mismo fusible se queme y no se vaya a quemar algún dispositivo más valioso, o no es necesariamente más valioso, pero que esté desarrollando una actividad importante. Para eso son los fusibles. Entonces algunos como estos fusibles pues se va a quemar, va a pasar cierta corriente, después de 3 amperes ya no pasa más corriente, no lo puede sostener y se quemará. ¿Ok? Entonces aquí dice que como está en el diagrama, nosotros vamos a cerrar el switch y los pide en el inciso A que calculemos en qué tiempo, a los cuántos segundos, horas, milenios este fusible se va a quemar. Para poder determinar cuándo se va a quemar, pensemos qué va a ocurrir. Vean que por el exterior, el circuito exterior, tenemos el fusible, la batería de 10 volts y la inductancia de 5 henrys. Si cerramos el switch, la corriente eléctrica va a tratar de tener el camino de mayor o de mayor facilidad para circular. No es a través de la resistencia. El fusible va a ser como circuito, cortocircuito aquí, o sea, haz de cuenta que es simplemente cable. La corriente eléctrica va a hacer esto, mira. Se va a ir por aquí, se va a ir por aquí, se va a ir por aquí, va a pasar por la inductancia y se cierra el circuito. Eso va a ser mientras el fusible esté activo. Una vez que el fusible se haya saturado, se haya quemado, ahora sí, vamos a decirle, lo siento resistencia, ahora sí necesito tu ayuda. Ahora sí, en ese momento el circuito va a tener su corriente eléctrica por aquí abajo y aquí arriba, al estar quemado el fusible, es un circuito abierto. Es como si tuvieras una terminal así y otra terminal así y hay un vacío enorme por el cual no puede circular la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que analizar, son dos momentos de este ejercicio, con el fusible activo y sin el fusible. Vamos a manejar la misma ecuación de la vez anterior que decía que la batería tiene una voltaje epsilon y le quitamos el voltaje autoinducido que tenemos en la inductancia. Inductancia por cambio de corriente con respecto al tiempo igual a 0. Digamos, a diferencia del circuito RL, no tenemos el I por R, que sería el voltaje en la resistencia. A esta resistencia no la vas a tomar en cuenta de inicio. Y si no la tomamos de cuenta de inicio, mi ecuación queda así y va a ser mucho más fácil obtener una solución a dicha ecuación diferencial. Para eso, pues el elemento que resta lo pasamos al otro lado sumando. El tiempo, el dt, este diferencial de tiempo, pasa multiplicando. Tendrías voltaje por diferencial de tiempo igual a inductancia por diferencial de corriente eléctrica. Entonces, vamos a integrar por aquí. Desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t. Y vamos a integrar la corriente desde I igual a 0 hasta I. Estas integrales están muy sencillas. Nos va a dar voltaje por tiempo. Y acá nos va a dar inductancia por corriente. La pregunta es, ¿en qué tiempo se va a quemar el fusible? Pues bien fácil. Es L por I sobre voltaje. Le metemos datos, 5 henrys. Ok. Y luego, ¿qué más? 10 volts. Pero el asunto
el asunto va a ser en cuánto tiempo se quema el fusible. Ok, entonces para eso consideremos, y ya viendo el análisis, no leí bien que va a ser una corriente de 3 amperes, en donde cuando se va a fundir el fusible, pues es la corriente que le vamos a poner aquí, cuando alcancemos los 3 amperes. Si mi fusible fuera de 5 amperes, pues aquí le pondría un 5 amperes. Es la corriente que voy a alcanzar en dicho tiempo. Entonces arriba pues es un 15. Esta cosa es 10 volts aquí abajo, no sé por qué le puse los volts entre paréntesis, pero es 15 entre 10, pues es 1.5. Entonces sería 1.5 segundos. Andaba viendo la solución, porque me había atorado, pero no me había fijado, no veía este dato. Lapsus imbecilus. Y ya tenemos nuestro tiempo en el que el fusible se va a chicharrar, quemar. ¿Ok? Bueno, una aclaración más. Aquí no puedes usar la ecuación de corriente que vimos en el video anterior del circuito de RL, porque esa ecuación es cuando estabas considerando que hay una resistencia. A partir de ahora, ya que se quemó el fusible, ahora sí tenemos la resistencia. ¿Sí? Y podemos ver que esta ecuación puede ser algo así como que lineal. Podemos poner una gráfica. Ah, caray, espérate, este eje X está muy feo. Ah, aquí hay formas. ¿Qué te pasa? Vamos a poner estos ejes. En este eje pondremos el tiempo. Y acá pondremos la corriente. Viendo esta ecuación de aquí abajo, si tú despejas la corriente, pues sigue siendo una ecuación muy lineal. Corriente será igual a tiempo por voltaje de la batería sobre inductancia. Esta ecuación es la misma que esta. Entonces, si te fijas, voltaje e inductancia son constantes, el tiempo varía, entonces esta cosa simplemente es una recta con cierta pendiente que te la fija la división de voltaje sobre inductancia, sería algo así. Desde t igual a 0 hasta ya vimos que es 1.5 segundos. De aquí en adelante, lo que va a pasar es que vamos a tener presente lo que vendría siendo la resistencia. Dice el inciso B, haz una gráfica de la corriente a través del inductor como función del tiempo. Marca el punto donde el fusible se explota. Entonces, pues aquí fue. Justamente aquí es donde explota. Lo que seguiría simplemente es, al tener la resistencia, obviamente va a bajar la corriente eléctrica. Antes era un camino más fácil, ahora tienes una resistencia. Entonces la corriente va a bajar y como las ecuaciones que teníamos anteriormente bajaban hasta un cierto valor, se estabilizaba pues en un valor determinado por voltaje entre resistencia. Necesitas ver el video anterior para ver que la ecuación queda, bueno, vamos a escribirla acá. La ecuación del circuito RL queda así. I sobre R, 1 menos E a la menos T entre tau L. ¿Sí? Y vimos que estas ecuaciones tendrían una forma así. Y se estabilizan en una asíntota B sobre R, en esta parte. Bueno, aquí puede ser, como le hemos escrito, de esa manera el voltaje o fuerza electromotriz. Bueno, pero ahora, en este ejercicio, lo que pasa es que estamos arriba. Estamos en un voltaje alto. ¿Cómo se estabilizará? Pues se va a estabilizar al revés, va a ser esto. Y va a llegar a cierta altura donde se estabiliza, que es voltaje de la batería sobre resistencia. Y ya está. Simplemente va a quedar así la gráfica. Cuando tenías un fusible, la corriente subía de esta manera, una rampa. La pendiente de esta rampa te la fijaba
dividir voltaje entre inductancia. Si son que entonces eran 10 volts entre 5 henrys, entonces era una pendiente de 2. 10 entre 5 es 2, esta es una pendiente de 2. ¿Qué significa una pendiente de 2? Que cada segundo esta cosa subía 2 amperes. Así de simple. Cada segundo 2 amperes. Entonces al 1.5 llegaste a los 3 amperes, que era cuando se fundió. De aquí en adelante bájalo. ¿Hasta qué voltaje, hasta qué corriente vas a estabilizar esto? Pues ¿cuánto da esta división? ¿Y cuánto es la resistencia? 15 ohms. Entonces, si tú tienes 10 volts y los divides entre 15 ohms, pues esto es 2 tercios. Sí, divide entre 5, 2, divide entre 5, 3, 2 tercios amperes, o sea, hace 0.666 amperes. Aquí es 0.666 amperes. Y tiene que bajar de esta manera. No va a bajar de la misma manera lineal. Estas gráficas tienen un factor exponencial de decaimiento o de crecimiento. En este caso fue un decaimiento exponencial así. ¿Ok? Analicen los ejercicios de ahí del libro. Mira, este es el 57 del capítulo 30. Holiday in Resnick. Chécalos, están ahí otros parecidos. Están unos en donde no hay fusibles ni nada así. Simplemente son así similares. Hay unos en donde te dicen, oye, cuando pase mucho tiempo, ¿qué va a ocurrir? Pues analízalo y dale una leída ahí en el capítulo a la teoría. En la teoría te habla sobre qué pasa en tiempos cortos y qué pasa cuando el tiempo tiende al infinito. ¿Ok? Mañana les subo un video, mañana que es 17 de junio, sobre energía y densidad de energía almacenada en un inductor. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos. Bye bye.